En esta ocasión, nuevamente con ustedes, Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para este momento es la fe, sobre la fe. La fe es la base fundamental para una relación efectiva con alguien. Bueno, especialmente con Dios, ¿verdad? Es una relación de dependencia cuando nosotros hablamos de Dios. Y es una relación de interdependencia cuando nos referimos a la fe como base de nuestra relación con los demás. Hay tres cosas que se pueden notar cuando uno tiene esta relación de fe. En primer lugar, cuando uno tiene esa relación de fe con Dios, por ejemplo, uno tiene o ha desarrollado confianza en Dios. Ha desarrollado esta confianza y basado en esta confianza, uno acepta la voluntad, el designio o el testimonio de Dios. Ese es el segundo paso. El primero es, uno desarrolla la confianza en Dios. Luego, acepta su voluntad o su designio. Y en tercer lugar, uno se somete a él. Estos tres aspectos se dan por la relación de fe o de dependencia que uno tiene de Dios. Una de las definiciones de fe en el Nuevo Testamento es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve pareciese tener un sinónimo de confianza, ¿verdad? Sí, es confianza. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, aparecen varios vocablos para referirse a creer o tener fe. Pero estos vocablos tienen relación con estar establecido, con ser alimentado o nutrido, con ser apoyado y también con tener confianza. Cuando en el Nuevo Testamento vemos nosotros en el griego la palabra fe como sinónimo de confianza, pues hemos de recordar de que este término en el griego, pistis o pisteuin, que significa confianza, es traído básicamente desde el Antiguo Testamento por la traducción que se hizo del Antiguo Testamento del hebreo al griego, más o menos 250 años antes de Cristo. Sí, se considera que en el reinado de Ptolomeo se ordenó a 70 sabios o intelectuales hebreos para que en Alejandría, una ciudad allí en Egipto que era la capital cultural de aquella época, estos hombres pudieran tomar la Biblia judía, o sea, el Antiguo Testamento, y traducirla al griego, del hebreo al griego. Estos hombres entonces pusieron para esa palabra creer o tener fe la palabra pisteui o pistes en griego, que se refiere a creer o tener confianza. Pero ¿es que esa palabra se usaba en la religión griega entonces? No, esa palabra, según el griego clásico, no se usaba en el ambiente religioso griego, pues los griegos más bien le tenían miedo a sus dioses estaban en guerra, peleando, inclusive contra los mismos seres humanos. Era una palabra que más bien se usaba en la relación entre los seres humanos, en el establecimiento de una efectiva relación social o humana entre ellos. Pero estos sabios intelectuales, al traducir la Biblia del hebreo al griego, consideraron que quizá por las teofanías o las manifestaciones de Dios en la cultura o religión judía y los testimonios claros de cómo Dios ayudaba al individuo, al ser humano, pues obviamente que había una confianza, una entrega del individuo a Dios. Podía decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, entonces, ¿por qué no usar esta palabra de confianza, de dependencia, en esta relación entre la criatura y el Creador, entre el adorador y su Dios? Y es por eso que la palabra fe llega a tener una connotación altamente religiosa, como nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, fe implicaría una confianza o dependencia de Dios, o en Dios o de Dios. Luego, por esa confianza, aceptar su voluntad, su designio para uno, y por supuesto que una vez que hemos aceptado su voluntad, nos vamos a someter a Él para que Él controle, dirija nuestras vidas. Es muy importante entender que esta confianza en Dios o esta fe no es lo mismo que presunción. Fe es
confiar, estar seguro en algo que yo no veo, pero estoy seguro. La presunción es diferente. La presunción es más bien a la inversa, no estar seguro. Pero como no se está seguro, se sospecha que algo va a suceder. Y como se sospecha, entonces, bueno, aceptamos algo. En la fe no aceptamos algo porque sospechamos. En la fe aceptamos algo porque estamos seguros que. Un ejemplo de la presunción es la tentación que le pusiera el diablo a Jesús. Él le dijo a Jesús, de acuerdo al libro de San Mateo capítulo 4, que desde las alturas del templo se lanzara, porque escrito estaba que Dios enviaría a sus ángeles para que lo guardaran y que su pie no tropezara en piedra. Obviamente que Jesús no lo iba a hacer, porque eso sería una presunción. La fe tiene que ver con la relación que se tiene con la otra parte, con Dios en este caso. Y basado en esta relación, pues hay una confianza en Él. Jesús tenía una íntima comunión con su Padre, con Dios. Y él sabía que Dios no estaba jugando a hacer el show o a hacer demostraciones nada más, sino que todo lo que Dios le daba era para cumplir una misión. Es cierto, Dios no carecía de la capacidad y de la intención de cuidar de Jesús, o de cuidar de usted, o de cuidar de mí. Pero Dios no estaba para hacer demostraciones. Dios estaba para atender necesidades. Eso no era una necesidad. Por lo tanto, eso sería una presunción. Posiblemente si Jesús se hubiera tirado, no hubiera habido ángeles allí para guardarlo. Pero Jesús dijo en otra ocasión, cuando Pedro trató de defenderlo de los soldados que vinieron a atraparlo para llevarlo allá a juicio: guárdate tu espada, porque si yo quisiera, pudiera llamar una hueste de ángeles y ellos estarían aquí. Quiere decir que Jesús estaba consciente de que teniendo esa relación con el Padre, sí podían hacerse ciertas cosas para sus necesidades, pero que en este caso Él decidía seguir su misión de salvar a la humanidad. La presunción, en verdad, es tener la sospecha de algo, no estar seguro de algo. Y más que todo está basada en esa sospecha cuando se refiere a nuestro orgullo, nuestra vanidad, que nos infla ese orgullo y esa vanidad. Por ejemplo, si alguien trabaja como un obrero administrando el agua para toda la comunidad, que si él no está allí, habría un grave problema. Pero tiene la presunción de que puede ausentarse de su trabajo sin pedir permiso y sin encontrar a alguien que le sustituya, y nada va a pasar. Nada va a pasar. Esa es la presunción que tiene, porque cree que él es indispensable. Claro, pero las necesidades son profundas. Y cuando la comunidad mira de que no está quien administre el agua, demanda que se ponga a alguien, y ese individuo que se fue un mes, cuando regrese, posiblemente ya no encontrará su trabajo porque alguien más lo está haciendo, porque la necesidad había que cubrirla. En su mente él tenía la idea que él era indispensable, tenía la sospecha que él era indispensable, pero esa sospecha resultó ser equivocada. No debemos nosotros presumir. La fe no es presunción, sino que es una dependencia continua de Dios. Hemos de vivir dependiendo de Él cuando confiamos en Él. Eso es muy importante. Otra cosa importante es que la fe no es ese asentimiento o conocimiento intelectual que tenemos de las cosas. Es cierto que algunos intelectuales han dicho a través de la historia que ellos han desplazado el conocimiento o la razón para darle espacio a la fe. No, la fe en ninguna manera excluye a la razón, porque alguien tiene fe no es más ignorante que el que no la tiene. Al contrario, la fe contribuye para un agudizamiento de la razón. La fe contribuye a que la razón se fortalezca, no a que se excluya. Por lo tanto, el que tiene fe se da cuenta que por ella puede ver e ir más allá de la razón. No, al contrario, no hay ninguna confirmación, ninguna justificación para que alguien que sea un gran intelectual o que desarrolle una educación extraordinaria, ya sea en el ambiente sistemático o en el ambiente natural, no pueda ejercer fe. Por supuesto que debe tener fe y pudiera tener fe. La fe no en ninguna manera excluye a la razón. Otros han argumentado
que, bueno, la fe viene después que yo me entere de algo. Yo veo algo y entonces desarrollo fe en esto. Jesús derribó semejante argumento diciéndole a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Obviamente que nosotros no vamos a tener fe después que nosotros vemos las cosas. Alguien ha dicho, pero un momentito, usted dijo que la fe con el conocimiento, pero recuerde que los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que los demonios, ¿qué tienen? Los demonios lógicamente tenían la certeza, el conocimiento de Dios, pero no dependen de Dios. La fe es más allá del conocimiento, es depender de en esa relación. Los demonios no dependen de Dios. Ellos conocen a Dios, pero no dependen de Dios. Tener un conocimiento de algo, tener un razonamiento de algo, no es tener fe. Es necesario depender de. Por eso va más allá de la razón. Ahora, también nosotros tenemos que considerar que la fe, además de ser la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dios es espíritu y yo no puedo ver al espíritu, por lo tanto necesito la fe. Dios es inmenso, es infinito, es eterno. Mi mente finita, limitada, no puede contener a Dios. La razón no me sirve para sustituir la fe. Necesito la fe que vaya más allá de la razón para entender a Dios. Otro término importante en la fe es que si la fe se aumenta o no se aumenta. La fe es cuantitativa o es cualitativa. Es decir, puede aumentarse o puede intensificarse. Hemos encontrado nosotros en la Biblia algunas expresiones. Jesús dijo a los discípulos en medio de una crisis: hombres de poca fe. En otra ocasión dijo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte que se mueva de un lugar a otro y lo haría. Los discípulos pidieron a Jesús más fe. Señor, aumentanos la fe. Entonces me dirán ustedes, pero Raúl, ¿qué pasa entonces? ¿La fe se puede aumentar? Sí, se puede aumentar. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto no tengo? En verdad, amigos, hermanos, no se trata de tener poca o mucha fe. ¿Se tiene o no se tiene fe? Si la fe es algo que nos sirve para depender de una relación con Dios o interdepender con mi prójimo, quiere decir que estoy conectado o no estoy conectado. Eso es el asunto. Entonces, ¿en qué consiste cuando Jesús dijo hombre de poca fe? En verdad, ese término poco también significa en griego débil, y que Jesús quiso decir hombres de débil fe, diciendo cómo era la fe que era débil. Cuando yo me agarro de alguien, puedo agarrarme de alguien y estar conectado de una manera no intensa, floja. Pero cuando yo realmente aprieto y estoy realmente intensamente conectado, entonces es diferente. Hay modos de intensidad con lo que yo estoy conectado con alguien. Yo estoy conectado con Dios, estoy conectado con otro, pero esa intensidad puede ser más fuerte o puede ser débil. La fe puede ser fuerte o puede ser débil. Cuando Jesús dijo acerca de que si tuviera la fe como un grano de mostaza, no se refería a que podía crecer como el grano, convertirse en una planta, como algunos predicadores lo han pretendido. No. Jesús dijo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces dirías a un monte, pásate de aquí para allá. Y si usted con la fe, que es capaz de mover montañas, tiene esa fe, ¿para qué quiere más entonces? Lo que quiso decir Jesús es que no tenía fe la gente, pero que si tuvieran fe, aunque sea una débil fe por lo menos, harían algo. Pero no había fe, no había conexión con Dios. Ese era el asunto. Los discípulos dijeron a Jesús, aumentanos la fe, pero lo que quisieron decirle es, Señor, cuando tú nos pides que perdonemos a alguien que nos ofende repetidas veces, necesitamos una fe muy fuerte, fortalécenos la fe. Recordemos nosotros que la fe es un don de Dios. La fe no es una orientación nuestra, de nuestro intelecto, de nuestros impulsos. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, hemos de pensar que si es un don de Dios, no podemos nosotros fabricarla. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 3, que nosotros debiéramos tener un concepto adecuado de nosotros mismos, de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Dios nos bendiga y que podamos nosotros tener una fe muy fuerte en nuestro Dios. Muy pronto vendremos con otra reflexión en este programa, Mi Decisión Hoy. Bendiciones para ahora y tengamos mucha fe en nuestro Dios.